Bienvenidos a este primer video de la serie sobre diabetes mellitus. En este video vamos a hablar un poco de diagnóstico, de screening y de qué es la enfermedad. Comenzamos con esta enfermedad que afecta a gran parte de la población. Cada vez es más la incidencia, por lo cual creo que es importante conocerla. Considero que una de las cosas más importantes es la poca comprensión que hay no solamente entre los pacientes, sino también entre los médicos tratantes, ya que es una enfermedad compleja y el hecho de que haya azúcar alta, o sea hiperglicemia, es apenas la punta del iceberg. Lo más importante son las complicaciones. De hecho, si no se trata de forma adecuada, estas complicaciones van avanzando. Si se es muy tolerante con glicemias muy altas a través del tiempo, sencillamente se van haciendo más extensas y más difíciles de tratar todas estas complicaciones. Recordemos que la diabetes mellitus es la primera causa de ceguera legal y es también una de las causas más importantes de insuficiencia renal entre todos los pacientes. Desgraciadamente, mientras el azúcar está normal en sangre, no se diagnostica, y es por eso que los diagnósticos se logran hasta 10 años después de haber empezado la enfermedad. Muchas veces también el otro problema es el mal diagnóstico, si es tipo 1 o tipo 2. Como ustedes pueden ver, ya no se utiliza aquello de insulino dependiente, insulino no dependiente, ni tampoco los números romanos, ahora son números arábigos. Otra cosa más importante es que debido a la incidencia de obesidad, también cada vez hay más diabetes mellitus en niños de tipo 2, y la obesidad, que es una gran plaga de este tiempo, está altamente relacionada con la incidencia de diabetes, por lo cual es importante pensar en estos pacientes, en buscar también diabetes mellitus. En cuanto a clasificación, se divide en 4 categorías. La tipo 1, la cual se debe a destrucción de las células beta que se encargan de producir la insulina en el páncreas, lo cual claramente lleva a una falta de producción de insulina. La tipo 2, que no es necesariamente a que haya una destrucción del páncreas, sino que hay una inadecuada producción de insulina, sea que ésta esté alta, sea que ésta esté baja, o puede estar incluso normal. Sin embargo, hay otros factores, de los cuales no voy a extenderme mucho, que se llaman IGF, que son parecidos a la insulina y también estimulan el páncreas. Este es porque en el caso de pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad poliquística ovárica, también tienen diabetes mellitus, porque se estimula en cierta forma similar. La número 3, que es todas las diabetes que se llaman secundarias, que son síndromes monogénicos, son los problemas de cualquier tipo de el páncreas que no tiene nada que ver con la insulina, por ejemplo la pancreatitis y fibrosis quística, inducida por drogas, por ejemplo con el uso de esteroides como hidrocortisona o metilprednisolona, o en el tratamiento del HIV, o también después de un trasplante de órganos debido al gran uso de quimioterapéuticos. Y en la categoría 4 está la diabetes gestacional, que es la diabetes relacionada con el embarazo. Generalmente se diagnostica en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Básicamente, al hablar de diabetes tipo 1, vamos a encontrarnos con que hay 3 estadios o estados. En el estadio 1 generalmente no encontramos la glicemia alta, no tiene síntomas, se hace pruebas y no salen positivas. En el estadio 2 ya aparece lo que se llamaría una prediabetes, no hay síntomas, pero siempre se pueden diagnosticar en la 1 y en la 2 los anticuerpos contra el páncreas, y en el estadio 3 es cuando ya tienen los criterios de diabetes con las glicemias altas. Pasamos a hablar de diabetes tipo 2. Este gráfico es clarísimo acerca de cómo va la función de la célula beta y cómo se va alterando hasta llegar a una diabetes claramente establecida. Si ustedes pueden ver,
Estos números, menos 12, menos 10, hablamos de los años previos a los cuales se presenta diabetes. Vemos que hasta 12 años antes de tener la enfermedad diagnosticada, comienza lo que sería un trastorno ya de prediabetes, sea una intolerancia en ayunas o una glicemia postprandial, que se presenta alrededor de los menos de 6 años de diagnóstico. Ya digamos el promedio de este daño de las células beta hasta llegar a ser una diabetes de difícil tratamiento son 14 años. Este gráfico también nos da una idea de lo mismo. Ven ustedes que la célula beta va cayendo, como vimos en el gráfico anterior, la resistencia a la insulina va aumentando, la secreción de insulina llega a un punto hasta poco antes del diagnóstico de la diabetes y comienza a caer. Luego tenemos la glucosa en ayunas, comienza a aumentar hasta tener un pico alrededor de las 10-15 años de diagnóstico. Sin embargo, la glicemia postprandial comienza a ser aumentada alrededor de 5 años del diagnóstico hasta llegar a ser claramente establecida. Entonces, en esta fase de prediabetes es cuando debemos nosotros los médicos intervenir y hablar con el paciente, sacarle las pruebas y poder hacer el diagnóstico, no cuando ya se establecida la enfermedad. ¿Por qué? Porque las complicaciones macrovasculares, de las cuales vamos a hablar en otra clase, ya están establecidas. Las microvasculares comienzan incluso antes del diagnóstico también, hasta 5 años. Pero estas complicaciones macrovasculares, como por ejemplo la enfermedad cardíaca, ya establecida. Los criterios para hacer screening en niños son básicamente estos. Cuando tenemos obesidad o sobrepeso, cuando tenemos historia materna de diabetes gestacional, cuando tenemos historia familiar de diabetes mellitus hasta un familiar de segundo grado, y esto de etnicidad, raza, pues lógicamente se refiere a todos nosotros, ya que somos latinos, y cuando tengan síndromes, el síndrome de resistencia a la insulina clínico, el cual incluye hipertensión, problemas de lípidos, acantosinírica, que son unas lesiones en la piel, de las cuales vamos a hablar en algún momento, y ovario poliquístico. En el caso de los adultos, prácticamente son similares, pero le agregaríamos historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, un colesterol HDL menor de 35, niveles de triglicéridos más de 250, otra vez el ovario poliquístico, inactividad física y otras condiciones asociadas a resistencia a insulina como la obesidad y la acantosinírica que ya se mencionó. La segunda categoría serían aquellos que tienen prediabetes, que deben, después de haberse hecho el diagnóstico de prediabetes, ser evaluados cada año. Las mujeres que tienen diagnóstico de diabetes gestacional. Para todos los otros pacientes que no tienen ninguna de estas cosas cuando tienen más de 45 años. Y si tienen más de 45 años y salen negativos, cada 3 años se deben hacer las pruebas de nuevo. Y por último, si tiene HIV. La Asociación Americana de Diabetes ha creado estas tablas para hacer, digamos, saber el riesgo. Por ejemplo, si tiene más de 40 años, lleva 3 puntos. Si es un hombre, lleva 1 punto. Si es una mujer y ha tenido diabetes gestacional, lleva 1 punto. Si tienen familiares cercanos con diabetes, lleva también 1 punto. Si ha sido diagnosticado con hipertensión en algún momento, lleva otro punto. Si tiene inactividad física, sedentarismo, lleva 1 punto. Y también si tiene sobrepeso, de acuerdo a la tabla, lleva hasta 3 puntos. Si esto tiene más de 5, el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar diabetes. Por último, tenemos la diabetes gestacional. Son todas las pacientes, a todas se les deben hacer pruebas por diabetes en la primera visita. Luego, después de las 24 o 28 semanas de gestación, si no se les ha hallado diabetes, se les vuelve a repetir el test. Y por último, los pacientes que tienen diabetes gestacional o prediabetes antes de las 14 a 12 semanas, se les debe hacer el test de tolerancia oral, el cual vamos a hablar en algún momento, para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Los invito al próximo, en el cual hablaremos de los métodos diagnósticos y de otros aspectos de diabetes mellitus. Gracias.